Vamos a hablar más a detalle de esto. Está con nosotros Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días. Muy buenos días. Y también el diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, él es integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos Enrique, días. muy buenos días. Es También importante el que estos argumentos a favor o en contra puedan ser aterrizados y que la gente entienda en qué le beneficia o en qué le perjudicaría esta reforma, Mariana. Sí, bueno, una de las situaciones que tenemos con esta reforma, Enrique, es que actualmente está muy claro el despacho eléctrico y es los contratos y los privados que participan son aquellos que ofrecen el menor costo. El problema de esta reforma en términos generales es que se piensa priorizar no al menor costo, sino, digamos, la participación de la CFE en el mercado. En lugar de que ella solita, con el valor que nos puede ofrecer en términos de calidad y precio, sea quien gane su propia participación de mercado, se va a hacer de manera artificial, de tajo va a dársele prioridad, pero ella tiene un mayor costo por generar electricidad. Entonces nosotros tendríamos que pagar ese costo de dos maneras. Número uno, ya sea con mayores tarifas eléctricas, en caso de que el gobierno decida mantenerlas estables, esto se pagaría a través del subsidio que estamos financiando a los contribuyentes en el presupuesto de egresos de la Federación. Es un subsidio que le entrega la Secretaría de Hacienda a la CFE cada año. Entonces, de esas dos maneras lo estaríamos pagando las empresas y los particulares. Básicamente uno de los principales argumentos en contra de la iniciativa en los términos en los que está es la inviabilidad financiera, que nosotros también tendríamos que pagar como ciudadanos más electricidad de concretarse. Es correcto, porque además, como ya llevan muchísimo tiempo de participar los privados en el mercado eléctrico, desde 1990, el hecho de tener un monopolio estatal durante 30 años, de 1960 a 1990, ese modelo fue inviable desde entonces y era inviable para transitar al Tratado de Libre Comercio. Entonces, la participación privada lleva muchísimo tiempo y la inversión pública en el tema eléctrico ha caído desde entonces. Por ejemplo, nada más la inversión per cápita en temas eléctricos, la pública, ha pasado de 700 pesos por persona a 300. O sea, entonces el problema es que el gobierno actualmente y la CFE no tienen la inversión correcta, ¿no? Es decir, no tienen la inversión suficiente. Y la reforma se presenta sin un plan de financiamiento. Diputado, nos costaría más al gobierno, a los ciudadanos. A mí me gustaría abrir esta intervención, querida Daniel, Enrique, gracias por su tiempo, con una carta de Adolfo López Mateos, quien fue el presidente patriota que nacionalizó la industria eléctrica mexicana. Esta carta, palabras más, palabras menos, dice: mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica, pero no se confíen. En algún futuro, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas de la historia le intentarán entregar el petróleo y la soberanía eléctrica a las inversiones extranjeras y privadas. ¿De qué fecha es esa carta? 27 de septiembre de 1960. 60. Espero que aquí en esta mesa no haya malos mexicanos, entonces presento aquí una parte de esta carta. Es importante mencionar que la reforma eléctrica que estamos apoyando tiene tres ejes fundamentales. Uno es fortalecer a la CFE, fortalecer al Estado mexicano, con el 54% de participación al 46%, nada despreciable un 46% que se va a respetar a las inversiones privadas. Entonces por eso no va a costar, porque se les va a respetar ese 46%, que es mucho, ¿eh? Ya quisieran... representa más que países completos de Sudamérica. La Argentina completa es mucho menos del 46%. Pero bueno, fortalecer a la CFE de una forma en la que le devolvamos al pueblo de México la soberanía eléctrica con el 56%. Lástima que sea el 56%, ojalá fuera menos, pero precisamente por los tratados internacionales que estamos respetando y estamos renegociando, será solamente el 46%. El segundo punto fundamental es la garantización garantizar la transición energética. ¿Cómo? Nos estamos enfocando en remodelar 14 hidroeléctricas. 14 hidroeléctricas, que es la energía que viene a partir de la generación del agua, que es la más limpia. Unos datos muy importantes es que de 191 plantas de energía que tiene la CFE, el 55% solamente están a su capacidad. Están al 55% de capacidad, es una barbaridad. Están saqueando a la CFE. Estamos hablando que 69 de ellas, ojo muy importante porque seguramente van a tocar el tema de que estamos en contra de la transición energética, 69 de 191 generadoras de energía son hidroeléctricas, una nuclear que está en Veracruz, solares, eólicas, que son obviamente intermitentes. ¿Quién y cómo está saqueando a la CFE?
las empresas extranjeras y sobre todo los malos gobiernos que hemos tenido que permitieron que estas empresas abusaran, porque hay acusaciones incluso de legisladores que los billetearon, que han traicionado a la patria aprobando esta reforma en el 2013. ¿Cómo? Precisamente en el año 2013, cuando Enrique Peña Nieto propone esta reforma eléctrica, según esto por México, que más por intereses extranjeros y privados que por la nación, fue que se aprobó en lo oscuro, ni siquiera se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó en un salón alterno, se aprobó a las altas horas de la madrugada y se aprobó también, ¿cuánto le calculan? Para una constitucional se tiene que aprobar en los diferentes congresos locales, en 3 minutos. Una traición totalmente a la patria. Lo que solamente planteamos es que la nación mexicana, cualquier país que pretende ser potencia mundial, tiene que tener esa soberanía energética, ese poder. No podemos depender del extranjero, el 54%. ¿Existe tal saqueo a CFE? De ninguna manera. De hecho, oficialmente se hizo una solicitud de transparencia. Aquí tengo la respuesta oficial, en donde la autoridad comenta que no existe tal subsidio del que se ha venido hablando. Dice, lo que se está interpretando como subsidio para las empresas es en realidad un ahorro para los privados por el hecho de generar su propia energía con sus recursos propios, al amparo de una legislación que les permitió obtener los permisos para realizar tal actividad. O sea, un subsidio es una transferencia de recursos. Esa transferencia no existe, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí creo que más importante es que esta reforma tiene 2 problemas graves. Primero, no es factible. No es factible, por lo que les comenté, la inversión pública en el sector eléctrico lleva 30 años de ser insuficiente. El día de hoy, como les decía, es la mitad por persona. Entonces, si en el 90 se invertía 700 por habitante y no era suficiente, imagínate ahora que se va a invertir 300 por habitante, ¿no? ¿De dónde van a sacar recursos? Yo creo que una reforma seria tendría que haber planteado un plan de financiamiento, pero no se hizo. Lo segundo que es importante comentar es que la CFE nadie es que la haya boicoteado, no es competitiva para ofrecer servicio y precio. Entonces nos están obligando con esta reforma a los mexicanos a tener que pagar por su falta de competitividad. Y atrás de la CFE y sus malos resultados, porque tuvo, de acuerdo con los últimos resultados, el peor balance desde 1990, eso es porque se restableció un plan de jubilación que es muy privilegiado. Ningún mexicano tiene acceso a un plan tan privilegiado, ni los del IMSS ni los del ISSSTE, y bueno, existen muchísimos mexicanos que ni jubilación ni plan tienen al respecto, porque era inviable. Era un plan inconsistente en términos de sus aportaciones y las jubilaciones que paga. Entonces, en 2013, con dinero del presupuesto de los mexicanos, se hizo una negociación para que se cambiara ese esquema de jubilación. Pero en 2020 se retomó, después de que la empresa había tenido 2 resultados positivos. Después de esa implementación, se revirtió el plan. Entonces, la CFE ya tiene desde 2017 pagando más jubilaciones que invirtiendo. Entonces, yo no veo una seriedad por parte de la empresa ni por parte del gobierno en invertir para hacerla más competitiva. Y eso me preocupa de sobremanera. ¿Por qué? Porque pagar tarifas eléctricas más altas va a hacer a México menos competitivo. No estamos, después de la pandemia, además es un momento muy inoportuno, en la situación de que no atraigamos la inversión suficiente. Si tú le pegas al crecimiento económico, le pegas a los propios ingresos del gobierno, no solamente al empleo de los mexicanos, a los propios ingresos del gobierno. Por cada punto porcentual que no crezca la economía, ahora, por ejemplo, se puso un presupuesto en la mesa de 4% de crecimiento, ya todos los analistas lo bajaron, esos 2 puntos porcentuales se convierten en 90,000 millones de pesos menos. O sea, todo el presupuesto de las universidades estatales del país. Es muy serio lo que está pasando. Entonces, Diputado, nos preocupa mucho la incapacidad del gobierno de invertir. ¿No hay una alta carga ideológica en los argumentos de defensa de esta reforma eléctrica? Para nada, aquí solamente es defender la soberanía eléctrica. Por ejemplo, estos planes de financiamiento que se hablan, ¿por qué no mejor hablamos del plan de financiamiento del 2013? Como ya lo dije, cuando billetearon a los legisladores en turno. Eso se llama traición a la patria. Que por cierto, en otra plática, si me invitan, es una propuesta que tengo. Traicionar a la patria en México cuesta 25,000 pesos y 20 años mínimos de cárcel. Entonces, la propuesta esta que tengo es que sea al menos una cadena perpetua, pero eso lo hablaremos en otro tema. Garantizar la soberanía eléctrica, como usted lo dice, es igual a garantizar que los mexicanos, que es lo que le importa a la gente, van a pagar menos en su recibo de luz. Pagarán menos por abajo de la inflación. ¿Cómo será eso? Déjame solamente mencionarte este tipo de subsidios que se mencionan, porque decir subsidio es una forma sutil de hablar sobre el saqueo. No sé si sepan lo que es el autoabasto.
El autoabasto son estas empresas que, unas grandes empresas, y lo digo como ya, que también fui empresario, he sido empresario y soy empresario también político. Estas empresas, por ejemplo, Bimbo, es una gran empresa que genera pan y demás. En 1992 se les da el permiso de generar su propia energía. ¿Para qué? Para poder autoabastecerse. El problema es que a partir de 1999, este sistema del autoabasto sale de las manos de control. ¿Cómo? Simplemente, estas empresas empiezan a generar energía para ellos. Eso está perfecto, suena bastante bien. El problema es que si el gobierno de México dio 239 permisos de autoabasto, debería de haber, por ende, 239 clientes. El problema es que hay 77,747 clientes. Pero si es más barata, ¿no les conviene a esos otros clientes? Es más barata porque se dicen ser socios. Ahora ahí te va. Y no sé si tu organización le pueda preguntar a la gente de los ejidos, de los pueblos más lejanos, si están de acuerdo que un OXXO pague 400 pesos bimestrales y que la miscelánea de la esquina ande pagando 2,000, 2,500 pesos y en las noches tenga que desconectarse de la energía eléctrica, a ver si no se les echa a perder la mercancía. Que hay que preguntarle a la gente, a la población real de a pie, porque las empresas grandes pues se dicen ser socios porque cambian por $1, se están haciendo socios del 0,1%. Explíquenos justo a los ciudadanos de a pie por qué con la reforma eléctrica pagaríamos menos y usted explíquenos por qué pagaríamos más. Porque todos estos subsidios que se están pagando por parte de la CFE a estas empresas, porque estos subsidios terminan en las bolsas de las empresas extranjeras. Entonces, ¿cómo? Ya les dije, el autoabasto. Está esta generadora de autoabasto, sube la energía a la red de la CFE, eso se llama porteo. Estas empresas de autoabasto no pagan ese porteo, ese traslado de energía. Al no pagarlo, se desgasta el material. Alguien tiene que pagar eso, lo paga la CFE a través de subsidios, que estos subsidios vienen por parte del gobierno de México, que a la vez viene de nuestros bolsillos, de todas y todos los mexicanos. Tuyos, Mariana, de nosotros. Mariana. Esos subsidios, nada más quiero concluir con esto, estos subsidios son 450,000 millones de pesos anuales. Estamos hablando de un Fobaproa anual. Es un saqueo a la nación constante. No sé, Mariana, no quiero mencionar que seas una mala mexicana. No quiero creer, Mariana, que estés trabajando para Iberdrola o que te estén pagando por defender los intereses de las compañías extranjeras. No, hay quienes vivimos de la verdad. Y mi trabajo es decir la verdad, por eso vengo a estos programas. Soy reconocida por eso. Me imagino que dijiste la verdad. Mira, cuando en el subsidio foro. no existe, respuesta oficial, la dejo aquí para Televisa, es público además en la plataforma. Segundo lugar, los autoabastos, muy importante. Y es más, aquí lo dice la CFE propiamente, esta es otra parte de la evidencia que tenemos. En sus informes, cuando emite bonos, hay que emitir informes sobre la situación de la empresa. Y aquí justo ellos reconocen que históricamente la CFE ha sido ayudada a poder atender la demanda de electricidad en el país sin tener que invertir en el costo de la construcción de las plantas, porque eso ha corrido a cuenta de los privados. Entonces, esos autoabastos no han sido gratis. La CFE no ha puesto dinero en la producción de esas plantas, ¿no? Que el día de hoy esas cosas van a quedar, con esta reforma, podríamos hablar de la destrucción de valor. Pero están saqueando a la nación. Sin embargo, ahora es mi turno de hablar. Entonces, ese es un tema que no se dice. Ellos hablan de un subsidio que no existe y no se habla del costo de la construcción. ¿Por qué? Porque en 1990 y previo el gobierno nunca pudo invertir lo suficiente para ofrecer un servicio como monopolio estatal. No lo pudo en 1990. Bueno, entonces, esa es la razón. Segundo, la reforma de 2013 ya ofrece una transición y un esquema para los autoabastos. ¿Qué hay que aclarar? Los autoabastos son 12%. O sea, no estamos hablando no es la mayoría de los casos. Y dentro de los autoabastos, los que están en el tema del porteo es el 3%. Entonces, por el 3% y un problema contractual que la reforma de 2013 ya generó un esquema para transitar esos contratos al mercado de mayoreo, que es el que tiene ya un esquema sofisticado para que se escoja el contrato más barato, el costo más barato para que nosotros paguemos el costo más bajo, bueno, las empresas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se va a incrementar el precio? Porque la CFE opera o genera electricidad a un mayor precio, a un mayor costo. Y por decreto, digamos, por esta ley, se le van a dar prioridad a sus contratos. Mariana, por eso nos va a salir más caro. ¿Qué sí podría tener una reforma en el sector eléctrico en estos momentos? A mí me parece que podría tener un esquema de transición de estos autoabastos hacia el mercado de mayoreo. Es decir, que la 4T
permite implementar la reforma de 2013 que la boicoteó y la dejó de implementar. Entonces, creo que este esquema de transición sería algo excelente. Pero esta reforma es una reforma que está planteando un cambio en la Constitución y que además ese 46% que nos menciona Miguel, el diputado, yo no coincido que en la práctica vaya a suceder. ¿Por qué? Porque están cambiando los criterios de cómo se van a seleccionar los contratos que los privados le vendan a CFE. Ya no necesariamente es el costo más bajo. Eso en la práctica va a afectar, digamos, la certidumbre sobre la rentabilidad, y el financiamiento que los privados obtengan para construir plantas ya no va a estar ahí a la mano. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre sobre la rentabilidad. Entonces, en la práctica va a ser muy difícil que la inversión privada pueda estar. Entonces, lo que se espera es que no se cumpla ese 46%. ¿Están realmente escuchando los argumentos en contra de esta para llegar a la mejor posible, a una reforma? Escuchábamos, por ejemplo, al embajador de los Estados Unidos en México la semana pasada decir que efectivamente se tienen que reformar, no necesariamente con esta. ¿Están realmente escuchando los argumentos en contra para poder llegar a la mejor reforma eléctrica que beneficie a Mariana, a usted, a Enrique, a mí, a todos los ciudadanos? Al pueblo de México, no a las privadas. Exactamente. Tenemos parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados. ¿Pero sirven de algo los parlamentos? Claro que sí. Nunca en la historia de la Cámara de Diputados había logrado algo así para poder hablar de los favores, del pro, de los contras, para poder llegar a un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenemos la mayoría calificada. ¿Por qué? Para que trascienda una reforma constitucional necesitamos la mayoría calificada, que son 2/3 partes del Congreso. Y no solamente estamos haciéndolo en el Parlamento abierto, las y los diputados del movimiento Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Verde, estamos haciendo asambleas informativas, pueblo por pueblo, municipio por municipio, para informarles la verdad. ¿Por qué? Porque lo que queremos simplemente es que México tenga simplemente el 54%. Este restante 46 no se va a tocar a las empresas extranjeras, como ya se dije, se van a respetar, pero no vamos a permitir que sigan saqueando por medio de estos subsidios que sí existen, porque, como ya dije, esos porteos, que digan el porcentaje que se diga, representan un FOBAPROA anualmente. El FOBAPROA sí se sigue pagando al día de hoy por las y los mexicanos. Ahora, estos subsidios que en lugar de que se vayan a los bolsillos extranjeros, que se vayan a inversión, que se vayan a la educación mexicana, que se vayan a la salud que tanta falta hace. Entonces, estamos simplemente defendiendo la soberanía. Parece que esto tendrá que llegar a los plenos del Congreso y ahí definirse el número de votos, ¿no? Así será, y estoy totalmente convencido que va a pasar esta reforma. Es más, les puedo asegurar que va a pasar y estamos convenciendo. Yo personalmente he hablado con diferentes legisladores, no quiero decir nombres, de la oposición, que están a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque tienen muy en mente lo que dije. ¿De qué partidos? De todos con excepción del PAN. Ya. Todos los demás sí están apoyando. Una última vertiente de esta reforma es la afectación grave a la rendición de cuentas. La CFE es una empresa que vive del dinero público, que va a requerir inversión pública, y el problema es que están solicitando que, número uno, ya no sea empresa, por lo cual ya no esté sujeta a la obligación de ser rentable. Es decir, de ofrecer un valor económico a los mexicanos, que somos sus accionistas. Entonces, a mí me parece, y me preocupa gravemente, que reinstalando este plan de jubilación, y teniendo costos altos, no vaya a haber un interés de generar valor económico. Y eso para los mexicanos debe ser una alerta, porque nunca una empresa del Estado debe dejar de rendir cuentas de manera adecuada. Es injustificable. También me parece que está pidiendo una excepción del artículo 134 constitucional, que es la obligación de hacer licitaciones, es decir, competencia por los contratos. Entonces, este desdén a la competencia y a generar valor económico sí me preocupa tremendamente, combinado con una situación financiera delicada que tiene la empresa. Les comentaba, tuvo resultado negativo y además ha tenido balances negativos después de mucho tiempo, a pesar de las transferencias que le ha dado el gobierno. Para terminar, diputado, ¿algún argumento? Claro, ¿por qué? Porque se le ha reducido la capacidad de producción a un 55%. Cuando pudieran generar un 100, solamente los permiten un 55% para que los privados hagan todas sus artimañas. A mí lo que me preocupa sobre esta rendición de cuentas, Mariana, no sé si en verdad trabajes para Iberdrola, no sé si en verdad le rindas cuentas a las empresas extranjeras. Yo no trabajo para ninguna empresa. Ok, yo trabajo para el pueblo de México. Entonces, Mariana, esta reforma, y con todo respeto lo digo sin ofender, yo creo personalmente, y también por todo lo que he hablado con el pueblo de México, con la gente que he recorrido, he platicado, y también lo que hemos hablado en estos parlamentos abiertos, es que es por el bien de México, por el bien de los mexicanos finales. Es por el bien de CFE.
y de verdad, México. permitirle que Y no nos CFE rinda es una cuentas, empresa de México. que no le rinda cuentas a Una los empresa que ciudadanos le que ha dado pagamos mucho a México. impuestos es injustificable. No hay manera de el justificar problema eso. es que nuestros impuestos, Con todo Mariana, respeto. terminan pagando los subsidios que terminan en los bolsillos de los extranjeros. Nada Ni siquiera se justifica la quedan falta de en México. transparencia en el dinero público. Nada. Transparencia la de 2013 cuando los diputados fueron billeteados. Decir que no tiene que ser rentable una Fueron empresa que vamos a billeteados, mantener Mariana. nosotros. No te me exaltes, parece- no te exaltes. No. Solamente estamos hablando aquí con No, la la razón. rendición de cuentas no se No estamos debe pasar. tratando de convencer Si es a nadie, serio el estamos compromiso hablando de a través CFE, de la razón. Con rendición de cuentas. Pero creo que el objetivo era precisamente que la gente pudiera conocer los argumentos a favor, en contra, porque nos va a afectar al final del día a todos, porque todos consumimos energía eléctrica. Exactamente. Ese era el objetivo de poder Consumimos y pagamos. y pagamos, Y pagamos. la energía eléctrica. Entonces ese era el objetivo de que pudieran estar aquí, el plantear los diferentes argumentos y poderlo llevar así en beneficio del auditorio. Y estaremos hablando mucho más al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer Muchas estar gracias, aquí. Mariana Muchas Campos, gracias. Gracias por coordinadora la de Gasto invitación. Público de Muy amable. México. Evalúa, diputado Miguel Torruco, muchas gracias. Muchas gracias. Y por